Vamos a proseguir con el programa de la jornada, con la segunda mesa redonda. Esta vez las intervenciones van a tratar sobre los planes de empleo. Va a moderar la mesa el señor Jordi Jiménez y va a haber 5 intervenciones por parte del señor Ángel Martínez Aldama, la señora Ariadna Guixé, el señor Jorge Bentué, el señor Carlos Bravo y el señor Francisco Javier Garayoa. Si sois tan amables, por favor, los ponentes, de ocupar vuestro sitio en la mesa. Buenos días de nuevo. Vamos a dar paso a la segunda mesa redonda de este especial pensiones. Y antes de formalmente iniciar el debate y hacer una presentación de los participantes en la misma, vamos a visionar un vídeo que es un saludo de Mercer, y que tiene que ver con la temática que vamos a tratar en esa redonda en relación a su participación en el desarrollo de los acuerdos del 7º Convenio General de la Construcción. Quan vulgueu. Hola, buenos días a todos. Soy María Luisa Oliva, directora del área de Previsión Social en Mercer España. Como todos sabéis, el pasado 30 de junio se aprobó la ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo. Hace tiempo que se necesitan reformas para mejorar el sistema de pensiones en el actual contexto demográfico. Un sistema en el que actualmente solo existe un pilar obligatorio para abordar las pensiones, que son las cotizaciones a la Seguridad Social. Por eso es tan necesario potenciar la previsión social privada. Y esta ley es el primer paso para impulsar esta previsión social empresarial y lo hace en el ámbito de la negociación colectiva. Es, como digo, un primer paso que tenemos que celebrar y una oportunidad que tenemos que aprovechar todos. Y así lo ha entendido el primer sector en crear un marco y diseñar un plan de pensiones de empleo sectorial que ha sido el sector de la construcción. Mercer ha asesorado a la Confederación Nacional de la Construcción para sacar adelante el proyecto y Miguel Ángel Menéndez, director de Desarrollo de Negocio de Previsión Social de Mercer, ha intervenido directamente, en primera persona. Michel, buenos días. Cuéntanos cuáles son los objetivos que persigue la industria de la construcción y cuáles fueron las premisas en la negociación de este plan de pensiones. Hola María Luisa, buenos días. Pues voy a empezar poniendo unas palabras en boca del presidente de la Confederación, de Pedro Fernández Alén. Y los objetivos del sector en este momento son rejuvenecer el sector y atraer mano de obra. Y para ello, lo que han hecho en la firma del último convenio colectivo en agosto de este año ha sido el firmar un incremento salarial para los 3 próximos años y también, como has dicho, han creado el primer plan de pensiones sectorial de la historia. Las premisas para la puesta en marcha de este plan de pensiones, pues por un lado, que no supusiera un incremento de costes para las empresas. La solución para esto ha sido utilizar una parte del incremento salarial pactado sobre las tablas salariales de convenio como aportación al plan de pensiones. En concreto, un 1% del 3% de crecimiento salarial pactado en el año 2022, otro 1% del 3% pactado para el 2023 y un 0,25% adicional en 2024 sobre el 4% pactado. El segundo punto, la segunda premisa, es que hubiera algún tipo de incentivo laboral o fiscal para su puesta en marcha. Y se consiguió con la vuelta otra vez de la deducción fiscal del 10% en la cuota del impuesto a sociedades para salarios hasta 27.000 euros y proporcionalmente para salarios mayores de estos 27.000 euros. Y también con la reducción de cuotas de seguridad social para empleados por debajo de la base máxima, lo que conlleva un máximo de aproximadamente 400 euros anuales por empleado. Bueno, que no está mal, ¿no? Michel, ¿y en qué fase está la implantación del plan de pensiones? ¿Está muy avanzado o cómo estamos ahora? Sí, recientemente, a mediados de este mes de octubre, del pasado mes de octubre, se aprobó el desarrollo reglamentario de la ley de 30 de junio del impulso de los planes de pensiones y con este desarrollo reglamentario ya teníamos las bases
para poder terminar el borrador de documento de especificaciones generales del plan de la construcción, de acuerdo con lo negociado dentro del convenio colectivo. Y paralelamente también estamos trabajando en la selección de entidad gestora del Fondo de Pensiones de la Construcción y de la estrategia de inversión para la financiación de las aportaciones que se vayan realizando a dicho plan. Gracias, Michel. Pues yo creo que estamos todos convencidos de que a este sector de la construcción le seguirán otros muchos sectores que se van a plantear el mismo reto. Y eso significará que todos los empleados, no solo de empresas grandes, sino también de las pequeñas empresas que hasta ahora han tenido menos acceso, puedan tener un complemento a la pensión pública. Y no solo los trabajadores por cuenta ajena, sino también los autónomos y los funcionarios públicos van a poder beneficiarse de esta ley. En definitiva, será una previsión social más inclusiva, que es lo que todos deseamos y nos permitirá tener mejores niveles de cobertura a la jubilación. Gracias, Michel. Gracias a todos por su atención y hasta pronto. Hasta pronto. Bien, como decía, vamos a dar inicio a esta segunda mesa redonda. Sin duda, estamos viviendo una etapa que podríamos calificar como una etapa reformista por parte del Gobierno en materia de previsión social complementaria. Voy a destacar tres elementos. Primero, lo que se recoge en el informe de evaluación y seguimiento del Pacto Toledo, aprobado en otoño del 2020, en el que se recoge una recomendación 16ª en relación a los sistemas complementarios, desarrollando elementos que ya se recogían en anteriores revisiones en relación a los sistemas complementarios. En segundo lugar, lo que se recoge en el plan de recuperación, transformación y resiliencia presentado por el Gobierno a Bruselas en materia de sistema de pensiones. Y, por último, lógicamente hay que referirse pues, a lo que ha sido la aprobación de la Ley 12/2022 y de su reglamento de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. Estamos, pues, en un momento donde el debate sobre los sistemas de previsión social complementaria, sobre el sistema de previsión social complementaria y sobre la previsión social complementaria en España en concreto, pues está en un momento, digamos, álgido, ¿no? Desde 1977, el modelo de previsión social europeo se basa en lo que estableció el Código de Lovaina en relación a que dicho modelo de previsión social tiene tres pilares. Un primero constituido por sistemas públicos basados en el sistema de reparto y un segundo y tercer pilar constituido por los sistemas de empleo y el ahorro individual respectivamente. Nosotros, en este sentido, pensamos que junto a esta agenda reformista se ha empezado a abrir unas expectativas, como podríamos señalar la propia inclusión dentro de las previsiones de negociación colectiva de la COE, incorporando los temas de previsión social complementaria, o, como hemos visto en el vídeo inicial, con la inclusión en el 7º Convenio General de la Construcción de las expectativas de creación de un plan de pensiones sectorial. Tenemos retos en cuanto a la importancia de ahorro individual, también para la macroeconomía española. La sociedad española ahorra, básicamente, pero este ahorro está dedicado a activos inmovilizados que posteriormente
pueden generar también problemas de licuación para atender las contingencias a las cuales se podría destinar dicho ahorro, ¿no? Favorecer el ahorro individual, potenciando el segundo pilar sin que haya una confrontación entre pilares, parece que es un reto que por ahora no se ha conseguido superar del todo. Luces y sombras en las iniciativas del Gobierno en materia de previsión social complementaria. Sombras, como las proyectadas por un esquema de gobernanza de fondos de pensiones, de empleo, de promoción pública, intervencionista y de claro sesgo jacobino, o como el hecho de promover el impulso de planes de pensiones de empleo, pero sin levantar las restricciones a los planes de pensiones en la administración pública. Las luces principalmente son el debate social que se ha generado sobre el desarrollo de los sistemas complementarios y la apuesta por incorporar la inversión socialmente responsable en la política de inversión de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Para abordar todas estas cuestiones y otras que nos quieran plantear los ponentes, tenemos una mesa redonda compuesta de expertos procedentes de ámbitos diversos, pero todos interesados en el desarrollo de la previsión social complementaria. Esta mesa la compone Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, Ariadna Guixé, directora de Relaciones Laborales de Negociación Colectiva de PIMEC, Jorge Ventué, Investment Client Service de Banco Sabadell Pensiones, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, y Francisco Javier Garayoa, director general de Expansive. En vuestra primera intervención, cada ponente tendréis un máximo de 8 minutos para intervenir en forma de ponencia clásica. En esta primera intervención nos interesa conocer vuestra valoración sobre el desarrollo de los planes de pensiones en España y sobre los principales retos de futuro que tiene dicho instrumento. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Jordi. De nuevo reitero mi agradecimiento por la invitación al Observatorio y a la Universidad de Barcelona para celebrar este debate y bienvenidos sean los debates en los que participa la sociedad. Lo cierto es que la situación hoy de los planes de pensiones y centrándonos más en el aspecto del sistema de empleo, pues para las empresas la situación actual comparada con la que existía en el 2005, en el 2012, es mucho peor. Es verdad que se han reintroducido la deducción del 10% en el impuesto de sociedades y también la exención en seguridad social, pero con límites. En el primer caso se ha restablecido el límite que ya existía en el año 2005, que si lo actualizáramos con la inflación, que es una cuestión que está muy de moda hoy día, pues en vez de esos 27.000 nos iríamos a 37.500 euros. Por lo tanto, esa situación es mucho peor hoy para las empresas que la que había en el 2005, cuando se derogó este incentivo. Y, en segundo lugar, la exención en la base de cotización de la Seguridad Social, que era plena desde el año 87 hasta el año 2012, pues hoy se ha recuperado, pero solo parcialmente. Por lo tanto, la situación o los incentivos o los estímulos a las empresas, en las empresas a efectos de poder negociar en un convenio colectivo, pues se han disminuido. En segundo lugar, tal y como se comentó en sede parlamentaria por el ministro de Trabajo, por el ministro de Seguridad Social, perdón, Migraciones y, perdón, es que el nombre se hace un poco largo, el MINS, en la jerga nuestra que utilizamos. Pues por dos veces en sede parlamentaria en el año 2020 lo que se dijo es que iba a haber un traslado y progresivo desde el tercer pilar al segundo. Pues bien, los datos, que son tozudos y dan y quitan razones, pues lo que vemos es que ni ha habido un traslado de incentivos del tercero al segundo, ni ha sido progresivo. ¿Por qué? ¿Por qué no ha sido progresivo? Porque ha sido radical, de 8.000 a 1.500 euros, el límite del tercer pilar, y a cambio uno dice, bueno, pues se quita del tercer pilar como se nos prometió y se da al segundo, pero lo cierto es que ese automatismo entre vasos, no son vasos comunicantes el tercero y el segundo pilar, porque el tercero depende de la voluntad individual y por lo tanto es mucho más elástico, y el segundo pues depende obviamente
de los acuerdos de negociación colectiva, de los miles de convenios colectivos sectoriales que están vigentes y que, por lo tanto, hasta que no termine su vigencia, no se puede empezar a debatir un plan de pensiones de empleo en el formato de promoción privada o en el nuevo formato de promoción pública. Los datos, pues como digo, son tozudos. Y en el año 2021 y el cierre del 2022, según estimaciones que tenemos, pues habrá habido 4.000 millones menos de aportaciones al sistema individual y ¿cuántas nuevas aportaciones habrá habido en el sistema de empleo? 0. Esa es la realidad. 4.000 menos frente a 0 aportaciones nuevas en el sistema de segundo pilar. Por lo tanto, vemos que esta estrategia pues, ha resultado bastante negativa para los españoles, tanto en formato individual como en formato de empresa. Y está afectando claramente a salarios en torno a los 33.000 euros brutos anuales, que son, según datos de la Agencia Tributaria, donde están las aportaciones entre 1.500 y 2.000 euros anuales. Quiero citar un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos titulado por una mejora de los incentivos fiscales de los planes de pensiones, donde hace dos menciones. Por una, que el potencial desarrollo efectivo del segundo pilar pues, se ve restringido por esa reducción o en esa exoneración en las bases de cotización de la Seguridad Social. Y segundo, que aquellos países que han incentivado el segundo pilar no lo han hecho a costa del tercero, sino que también han desarrollado el tercer pilar. Porque la disyuntiva, y termina el instituto mencionando, no es entre planes individuales y planes de empleo, sino entre favorecer el ahorro previsional o no favorecerlo. Entiendo que en la segunda parte del debate hablaremos de la nueva ley, por lo tanto luego me ceñiré tengo todavía algunos minutos sobre esta cuestión, y ya hablaremos también de los retos, y quería dejar mención expresa del tema de la liquidez. Se ha mencionado en la mesa anterior, este es un tema vital. Como saben, en el año 25 se podrá rescatar los planes de pensiones, tanto en modalidad de empleo como en modalidad individual, sin ninguna causa de justificación objetiva por razones de necesidad, a las que ya existen, como son desempleo, enfermedad grave, afectados del volcán de La Palma, COVID, incapacidad, que pueden justificar que se perturbe el objetivo de un plan de pensiones, que es el de proveer dinero para la jubilación, para complementar nuestra pensión pública. Pues bien, esa liquidez que existe, que empezará, si no se modifica, que esperemos que sí, a hacerse efectiva el año 2025, pues puede generar problemas de perturbación en forma de venta de activos, en forma de centralizar o focalizar inversiones más a corto plazo para hacer liquidez que inversiones a medio y largo plazo, y esto afectará también a las inversiones sostenibles. Y luego, como digo, pues un vaciamiento de ese dinero que se ha ido generando para la jubilación, es decir, el pan de hoy y el hambre de la mañana, que hemos visto las consecuencias que ha tenido en el Reino Unido cuando se hizo una medida similar en el año 2016 para incentivar el consumo, y ese fue el chute que se metió a la economía: menos dinero para la jubilación y más dinero para el consumo. Gracias. Gracias, Ángel. Bien, Ariadna, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la universidad y también al observatorio a invitarnos a formar parte de esta mesa, y también a todos los asistentes que estáis siguiendo la jornada presencialmente y a los que nos estáis siguiendo telemáticamente.
Con carácter previo, nos gustaría destacar que como organización empresarial más representativa nos preocupa enormemente el estado de bienestar y la protección social. De hecho, como sabéis, aquellos países con altas cuotas de bienestar y protección social suelen ser los que tienen, a su vez, mayores indicadores de competitividad y tienen desarrollados mecanismos de previsión social complementaria como instrumentos de ahorro. Por ello, nos gusta que haya mecanismos de previsión social complementaria y nos gusta que estos mecanismos se impulsen. No obstante, para nosotros es importante destacar que para que estos mecanismos sean eficaces deben estar adaptados a la realidad de nuestro país. Y es precisamente lo que queríamos subrayar en esta jornada. Entendemos que el desarrollo de los planes de pensiones en España todavía le queda mucho para adaptarse a la realidad de nuestro país. Dicho esto, también destacar diversas cuestiones. La primera de las cuestiones que me gustaría destacar, como digo, es que el proyecto de ley que se llevó al Congreso para el impulso de los planes de pensiones no fue acordado en el marco del diálogo social, es decir, en el marco del diálogo tripartito entre gobiernos, sindicatos y patronales. Por tanto, por nuestra parte, detectamos que ya de inicio le faltó ser un instrumento concertado por los agentes sociales. Es decir, no fue fruto de la concertación, de un proceso de negociación, de elaboración de propuestas que considerábamos imprescindible. ¿Y imprescindible para qué? Para conseguir un impulso efectivo de estos planes de pensiones. Por tanto, entendemos que hay un déficit importante, un déficit de base, porque si quisiéramos que este impulso tenga éxito, entendemos que debería haber nacido del diálogo social. Consideramos que quien tiene la capacidad, quien sabe la capacidad y la posibilidad que se tiene en profundizar en estos mecanismos somos patronales y sindicatos y quienes podemos contribuir precisamente a que estos mecanismos se adapten a la realidad de nuestro país. La segunda de las cuestiones que queríamos destacar también en la jornada de hoy es la siguiente, y está vinculada con las dificultades que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas de acceder a la negociación colectiva sectorial. Para situarnos, la propia norma reconoce, la propia Ley 12/2022 reconoce la negociación colectiva como clave en el proceso de expansión y se ha hablado en la jornada de hoy. Me gustaría leer un extracto que es que la negociación colectiva se establece como clave en un proceso de expansión de la previsión social empresarial a una gran cantidad de sectores. Y la ley dice, en los que prevalece la presencia de pequeñas y medianas empresas, ya que hasta la fecha solo sectores menores de la actividad económica han desarrollado planes sectoriales a escala nacional. Es decir, nosotros nos planteamos, si el objetivo principal de la ley ha sido impulsar los planes de pensiones a través de la negociación colectiva sectorial, ¿realmente se ha tenido en cuenta las dificultades que tienen de acceso y de participación en la negociación colectiva sectorial las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas? Es más, vamos más allá, nos preguntamos si han tenido en cuenta la dificultad para abrir en la negociación colectiva nuevos espacios en los que sectores emergentes todavía no están representados o en convenios colectivos en los cuyo ámbito funcional no se adapta a estas nuevas realidades. Entonces, como decíamos, son cuestiones que para nosotros no se han tenido en cuenta. Hay diferentes informes, análisis y datos objetivos que evidencian que España tiene un problema grave de participación de las MIPYMES en la negociación colectiva. Y si este impulso se pretende a través de la negociación colectiva sectorial, las MIPYMES deberíamos poder estar presentes en los espacios de negociación colectiva. Y esto básicamente porque debemos partir de la base que representamos nada más y nada menos que el 99,8% de las empresas de nuestro país, de nuestro tejido productivo, y el 85% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. Para situarnos en el problema de acceso, y muy brevemente en el problema de acceso y participación a la negociación colectiva, el problema lo encontramos en el actual artículo 87.3 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que están legitimados para negociar en representación de los empresarios en la negociación colectiva sectorial aquellos que cuenten con el 10% de los empresarios y siempre que den ocupación a igual porcentaje de trabajadores afectados. Fijaros que fija un doble requisito, ¿no? Un doble requisito, que cuenten con el 10% de empresarios y siempre que den ocupación a igual porcentaje de trabajadores afectados. Consideramos que con la conjunción y complementada con el siempre, resulta un claro ejemplo de cómo las pequeñas y medianas empresas en España quedan excluidas y al margen de la negociación colectiva, y ello pese a tener una presencia mayoritaria y que la propia ley también está reconociendo.
Por ello, consideramos que deviene imprescindible la modificación de los criterios de representatividad para la legitimación en la negociación colectiva y suprimir la concurrencia de ambas variables. En relación a los retos futuros, dos pinceladas. Creemos necesario fomentar el diálogo social en el marco tripartito entre gobiernos, sindicatos y patronales y también, como decía, modificar los criterios de representatividad para el acceso a la negociación colectiva sectorial. Gracias, Ariadna. Bien, damos la palabra ahora a Jorge Ventué. Hola. Teníamos una pequeña presentación. Primero agradecer a todos vuestra presencia y a los que estáis conectados, lo cual nos indica muchas veces que todavía tenemos una gran esperanza de que todo esto lo podamos tirar adelante, ¿no? Hay un objetivo fundamental entre todos los interlocutores y es desarrollar todo este elemento que al final nos va a dar una jubilación y al final vamos a estar allí solos con nuestro dinero en una jubilación. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que o conseguimos darle una rentabilidad una vez que estemos, o si no hay rentabilidad nos va a pasar como en muchos de los países en los cuales se han montado instrumentos que después no han servido para ese objetivo, ¿no? Y a mí, al estar en inversiones, pues me ha tocado la parte de poder ver cómo conseguimos darle estos objetivos de rentabilidad, ¿no? Una vez que ya estamos dentro y todo lo mucho que vamos a conseguir con todos los ponentes que tenemos aquí y en el futuro, vamos a conseguir muchas más cosas, pero al final, cuando estemos dentro, ¿qué rentabilidad vamos a obtener? Y no suficientemente con eso, sino aparte de qué rentabilidad, sino cómo vamos a conseguir esa rentabilidad. Una de las partes que creemos que va a tener mayor desarrollo va a ser la implementación de lo que denominamos ciclo de vida, tanto en dos partes, tanto en planes de pensiones como en ahorro, en carteras de seguros. Creemos que la incorporación en el sistema de ahorro, tanto por que la empresa aporte dinero a los empleados como la parte de que los empleados, a través de su nómina, aporten dinero al mismo plan de pensiones, a las pólizas de jubilación, creemos que es un hito muy importante en ese salto que varios ponentes han comentado, del salto del tercer pilar al segundo pilar, ¿no? Ahí es donde creemos que vamos a tener una gran oportunidad y aquí os he puesto la diferencia entre tener unos ahorros durante todo un buen montón de tiempo, que al final para lo que ahorramos es para la jubilación, de tener un fondo o una estrategia con ciclo de vida o de no tenerla. Son datos, los podemos contrastar, sacados entre una de las partes de todas las gigantescas bases de datos que Ángel nos ofrece y que nos podemos comparar contra los últimos años, 15 años, 20 años, ¿no? Bueno, pues estas diferencias son muy grandes y lo que tenemos que hacer desde las inversiones es conseguir que esto se lleve adelante, ¿no? ¿Cómo lo llevamos adelante? ¿Qué es el ciclo de vida? Tanto que hemos hablado del ciclo de vida. ¿Cómo conseguimos el ciclo de vida? El ciclo de vida lo conseguimos con dos carteras. Aquí es donde creemos que tenemos que tener un desarrollo legislativo que nos permita a todos obtener una mejor rentabilidad. Y el desarrollo que necesitamos es que nos permitan como mínimo hacer, como mínimo, dos carteras en las cuales tengamos una fase de acumulación para todos los jóvenes que invierten a largo plazo y que en este momento los niveles de riesgo no les preocupan, si lo que quieren es tener mucha rentabilidad en el futuro, ¿no? Y después otra parte más conservadora en la cual ya están los mayores, en la cual pues tienen que ser un poco más de consolidación. Esta fase va cambiando con la edad y en la propia gestora nos encargamos de ir cambiando de un sitio a otro. Al final empiezas por una cartera y acabas por la otra. ¿Cuáles son las diferencias? Con datos de Ángel. Mirar, la raya de abajo, la línea de abajo son la media de los últimos años de los planes de pensiones, de empleo, del sistema que tenemos puestos en Inverco. Y las otras dos son una cartera de consolidación, la línea naranja, y una cartera de acumulación.
Al final, todas las personas que están en ese ciclo de vida, y este es un ciclo de vida real, están entre medio de esas dos. Los jóvenes estarían arriba, en la línea morada, y los mayores estarían en la línea naranja. Por lo tanto, aquí tenemos una ventaja, y es que necesitamos que en todos los aspectos de pensiones podamos distinguir por la edad, ¿no? Y eso nos dará rentabilidad. Al final, los mercados financieros nos dan rentabilidad. Los diferentes premios que han conseguido esta estrategia no van desligados de tener una inversión socialmente responsable. Al final, y ahora también Francisco Javier nos hablará mucho de ellos, hemos desarrollado todos los aspectos que en inversión socialmente responsable podemos hacer. Tenemos la mayor parte de nuestros fondos de pensiones y nuestras carteras puestas en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas. Y no me quería irme sin poderos dar un dato. Todos y cada uno de nosotros tenemos una oportunidad en este momento en el mercado, porque una de las preguntas es, yo tengo un plan de pensiones normal, de los de siempre, en el cual todos tenemos el mismo perfil. ¿Cuándo puedo saltar a un sistema de ciclo de vida? ¿Cuál es el mejor momento? Bueno, pues aquí os he puesto unos de los momentos en los cuales los mercados caen. El mejor momento es saltar cuando los mercados caen. Tenéis una historia de todos los datos y en cada uno de esos años, al final después, los mercados acaban reaccionando. Por lo tanto, dos cosas. Una, si es bueno para poder cambiar a ciclo de vida, también es bueno para que hagáis una aportación. Entonces, quiero poner mi granito de arena. No os olvidéis de hacer una aportación excepcional de lo que podáis a vuestro plan de pensiones de empleo, ¿de acuerdo? Porque es una buena oportunidad. Y aquí me quedo. Gracias, Jorge. Bien, Carlos, cuando quieras. Bueno, pues nada, buenos días. Un placer estar aquí y poder participar de este, efectivamente, plantel diverso, porque estamos tocando muchas patas. A mí me sugiere entrar en alguna de ellas, además, pero me habéis pedido que hablara de otra. Entonces, me he quedado con lo de solos con nuestro dinero. Qué triste, ¿eh? Solos, pero no, hay que estar acompañados. Esto es que... Tenía esta mañana además una cosa con un observatorio de la soledad no deseada, que hablaban de esas cosas también, o sea que tiene también que ver con estas cosas. A ver, yo voy a intentar en esta primera intervención, porque creo que hoy me gustaría más hablar de lo que creo que tiene que hacerse de aquí en adelante, especialmente teniendo en cuenta que hay una previsible modificación general del reglamento de planes y fondos de pensiones para la primavera, más allá de esta modificación del reglamento express que acabamos de ver, que se limita a los temas de gobernanza, que no voy a entrar en ellos porque los ha explicado Jordi bien. Pero a mí me parece que el problema que tenemos, o sea, yo creo que hay pitos y palmas, ¿no?, en lo que acaba de pasar en estos últimos meses. Hay cosas que están bien tiradas, no siempre vamos a coincidir en esta mesa sobre ellas, y hay cosas que creo que están mal tiradas y que, por tanto, no nos van a dar mucho juego. Creo que el debate que se está poniendo encima de la mesa está viniendo bien y está agitando el panorama y volviendo a poner de actualidad los sistemas complementarios de pensiones. Creo que se han tomado algunas decisiones interesantes. La diferenciación de incentivos por pilares, el de separar segundo de tercer pilar, a mí me parece que es una decisión correcta y que hay que apostar. Y claro que no se produce todavía esa sustitución porque el segundo pilar es más lento a la hora de construir, pero tiene una capacidad de generalización y de extensión de los sistemas complementarios de pensiones que el tercer pilar no tiene. Por tanto, sin perjuicio de que pueda haber esa capacidad de ahorro individual, a la hora de extender y generalizar, yo creo que cuando uno se pregunta cuál es la función social que tiene algo y, por tanto, qué interés tiene el que haya una política pública que dedique fondos o renuncie a fondos para estimularlo, pues tiene uno que preguntar también qué respuesta da, ¿no?, ese segundo pilar o tercer pilar. Yo creo que el segundo pilar da esa respuesta mejor que el tercer pilar y, por tanto, la diferenciación de incentivos es razonable. Lo es también el que se haya mejorado alguna regulación, como la del principio de no discriminación o el fomento de la ISR, que yo creo que está muy bien y que seguramente es algo que habrá que abordar también en los próximos meses. ¿Dónde creo que está el principal error que ha cometido el Gobierno en el diseño de la reforma que ha puesto en marcha con los sistemas complementarios de pensiones?
pues yo creo que ha planificado de manera manifiestamente mejorable las fases en las que hemos discutido esto. Ha dividido la negociación de seguridad social en 2 fases. Estamos ahora con la segunda, con mucho ruido y entrando en año electoral y con una situación política compleja y con el Gobierno con una dinámica interna muy creativa y con muchas realidades que se van cruzando y que eso no siempre facilita las cosas, ¿no? Hoy aparece en algún medio de comunicación la inquietud sobre que lo que podamos acordar en la segunda fase de diálogo social tiene que tener mayorías parlamentarias que lo respalden y en este momento pues las fuerzas en el Parlamento pues tienen sesgos que hay que intentar reconducir, ¿no? En mi opinión, el Gobierno debería haber puesto en marcha la reforma de seguridad social de una sola vez y el año pasado. Cuando hicimos la reforma del julio del 21, teníamos que haber hecho la reforma completa. Teníamos que haber hablado de bases máximas, de pensiones mínimas, del MEI más allá de lo que hicimos y algunas otras cosas. Bueno, hay que hacerlo ahora, pero creo que si hubiéramos hecho aquello entonces, y era posible, en mi opinión era posible, se empeñaron en dividirlo en 2 fases, por los hitos con la Unión Europea y los fondos y cuándo vienen, y creo que eso fue un error. Y en medio colocaron la previsión social complementaria y se ha zanjado la previsión social complementaria con una, como bien se ha dicho, con una recuperación, lo decía Ángel, parcial de los incentivos que ya conocimos. Y a mí me parece que hubiera tenido más sentido hacer una reforma integral de seguridad social, planteando en la estructura de ingresos medidas que resuelven en buena medida el grueso de lo que necesitamos de aquí a mediados de siglo y abriendo un debate sobre pensiones complementarias distinto. Dicho esto, no ha ocurrido y lo que se ha hecho ha sido colocar el foco en 3 colectivos, uno de ellos que dejan inédito, ya lo ha dicho Jordi, el de administraciones públicas, otro colectivo que yo creo que sí va a generar un trasvase de tercer pilar a segundo pilar, que es el del trabajo autónomo. La lógica dice que se tiene que producir ese trasvase. Es verdad que se producirá en el tiempo, pero creo que tiene todo el sentido del mundo. Y otro, que es el de la negociación colectiva, donde el asunto vuelve a ponerse en marcha. Pero el otro día daba un dato en una jornada también aquí en Barcelona y creo que es ahí donde tenemos que poner el foco. Y además, en ese sentido, Ariadna planteaba la importancia de los interlocutores sociales y del diálogo, de la negociación colectiva, ¿no? Más allá de la reivindicación que planteaba en términos de representatividad empresarial y de la PYME, que yo creo que es algo que merece un debate profundo, pero el desarrollo de los sistemas complementarios de pensiones del segundo pilar requieren estabilidad en el empleo y mejoras salariales. Requieren enriquecimiento de la negociación colectiva, que la negociación colectiva no se limite a la jornada y horario más inmediato y que verdaderamente amplifique y mejore las condiciones de acceso. Yo decía el otro día, en las jornadas en las que participé, que el 90% de las aportaciones a sistemas complementarios de pensiones las reciben el 23% de los partícipes del plan, que son los que tienen, de los planes, del universo de gente que tiene planes, las que tienen una base imponible en torno a 30.000 euros y unos ingresos brutos por encima de 35.000. Pero es que el 50% va a bases imponibles por encima de 60.000. Es decir, estamos hablando de que el desarrollo de los sistemas complementarios de pensiones tiene una relación directa con la estabilidad en el empleo y los niveles salariales. Y, por tanto, es ahí donde tenemos que incidir. Yo creo que es posible incidir y avanzar. Vamos a ver el convenio de la construcción. El convenio de la construcción se nos ha presentado aquí, es muy interesante, pero hay que discutir de si afecta al 1.000.000 de trabajadores y trabajadoras de la construcción o aquellos que están con retribuciones por encima de convenio no van a tener el mismo impacto del nuevo sistema complementario de pensiones que el resto. Porque del 1.300.000 personas que vinculabas a ese convenio, 300.000 autónomos, 1.000.000 de personas por cuenta ajena, son elementos que hay que concretar. Y es una magnífica noticia. Yo he dicho muchas veces que es la más importante que ha ocurrido en los sistemas complementarios de pensiones desde el año 2004, desde la puesta en marcha del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado. Por tanto, es notorio, pero la fuerza de la negociación colectiva tiene que ver con estabilidad en el empleo y salarios. Quien más ha hecho por el desarrollo de los sistemas complementarios de pensiones en los últimos tiempos ha sido la subida del salario mínimo interprofesional hasta 1.000 por 14, es
espero que sean 1.100 por 14 antes de finalizar la legislatura, y la reforma laboral girando los elementos de estabilidad en el empleo que afectan sobre todo a las personas más jóvenes, pero siendo condiciones necesarias no son suficientes. Por tanto, los mecanismos de distribución de renta entre capital y trabajo son fundamentales. Del ciclo de vida daría para echar un rato, pero yo simplemente apunto un dato. Cobrar en forma de renta es una manera estupenda de tener un ciclo de vida y de no renunciar a rentabilidad en los últimos años de su vida, de una persona. Es verdad que para que eso tenga sentido tiene que tener cantidades capitalizadas que tengan cara y ojos, porque si acumula una cantidad muy pequeña, pretender que lo cobre en forma de renta, pues es una broma también, ¿no? Bueno, esto tiene que ver también con la dualidad del desarrollo de los sistemas complementarios de pensiones, que poco tienen que ver en las grandes empresas, con las administraciones públicas o con la pequeña y mediana empresa en los pocos convenios sectoriales que tienen. Pero bueno, no me extiendo más, que me como el tiempo. Gracias, Carlos. Francisco Javier. Sí, buenas tardes ya, que ya nos estamos acercando a la hora de la comida. Agradecer sobre todo la invitación, bueno, tanto de Jordi, la Universidad de Barcelona, como el Observatorio, a aportar esta aproximación que, bueno, diría colateral, no, pero muy cercana, porque la parte de los planes de pensiones de empleo siempre ha sido el producto estrella para la inversión sostenible. Entonces, en ese sentido, yo me voy a centrar ahí, en la parte de la inversión sostenible como política de inversión, y hablo desde una asociación que no, bueno, una asociación sin ánimo de lucro y que además representa distintos grupos que además están algunos representados aquí en esta mesa y que de alguna forma tienen un acercamiento a los planes de pensiones de empleo de una forma diferenciada. Y en ese sentido, nuestra asociación tiene un grupo sindical, donde está Comisiones Obreras, está UGT, y de alguna forma ahí nosotros como asociación que se aproxima a estos criterios de sostenibilidad, bueno, no entramos en todo lo que es el proceso de negociación colectiva o otros terrenos donde, bueno, pues en este momento hay un debate totalmente abierto. Pero tampoco desde el punto de vista de lo que es industria. Nosotros tenemos un grupo que son entidades financieras y aseguradoras, y otro grupo que son las gestoras de activos, que también conectan con todo el mundo de la previsión social complementaria y que de alguna forma tienen una aproximación también, ¿no? Y luego, bueno, pues el mundo académico y toda la parte de sociedad civil, donde tenemos un grupo de asociaciones sin ánimo de lucro. Bien, entonces, siendo totalmente respetuosos con el acercamiento que cada grupo tiene, y entendemos que además es legítimo en todo este proceso, lo que sí es que llegamos a puntos de acuerdo en cuanto a la política de inversión, que tiene que tener un plan de pensiones de empleo, como siempre ha sido el referente inicial. Hace 13 años, cuando se creó la asociación, casi los planes de pensiones de empleo eran los únicos que tenían incorporado, ahora todo el mundo tiene en el ADN la sostenibilidad. Pero bueno, hace 13 años los planes de pensiones de empleo eran el referente en materia de sostenibilidad. Tiene sentido porque estábamos hablando de una inversión a largo plazo y estábamos hablando, bueno, pues de una previsión en el tiempo que de alguna manera también contemplaba esos riesgos adicionales que podía ser la parte ambiental, social y de gobernanza, y también existía esa aproximación a la parte sensible de a qué se dedicaba la labor social que pueden tener estos fondos a largo plazo. Bueno, en este momento, después de 13 años, pues parece que estamos hablando de algo que bueno, pues que está de moda, ¿no?
No es así porque realmente el marco regulatorio europeo ya establece, no es un tema de una moda de mercado, es un tema estratégico a nivel europeo. Hay una normativa que lo que pretende, además, en los primeros artículos de las exposiciones de motivos de las normativas del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, ya recoge que la intención de la Comisión Europea es promover que todo el ahorro europeo se canalice hacia inversiones sostenibles, y para eso arranca con una normativa amplia con pues distintas temáticas concretas, desde el label de emisores a taxonomía, y de una forma además, la urgencia y la necesidad y el atropellamiento, porque no es fácil, o sea, ha sido un volumen enorme de normativas, pues han generado un cierto estrés normativo complejo, que hace que la industria, con todos los esfuerzos de adaptación que está realizando, le esté costando, y que realmente, nosotros también vemos y ponemos en valor todo este trabajo, ¿no? Bueno, volviendo a la parte de los planes de pensiones de empleo, que es lo que nos traía aquí, desde luego en la asociación pusimos el foco en que este era un tema fundamental. Se creó un grupo de expertos. Este grupo de expertos, coordinado además por el Grupo 5, el Grupo 5 son las asociaciones sindicales, fue con recogiendo fuentes de buenas prácticas en distintos formatos, desde los signatarios de los PRI, desde la parte de los Stewardship Codes internacionales, desde la normativa y funcionamiento de otros modelos internacionales también. Vimos también distintos tratamientos que tenían los modelos. Vimos el británico, el austríaco, un poco ya conocemos todos. Fuimos compartiendo todo esto y se preparó un documento amplio, y ese documento amplio se trasladó al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Estamos hablando de antes de toda esta normativa, pues porque tuvieran en cuenta estos aspectos a la hora de ir desarrollando la nueva normativa, ¿no? Bien, esto ha ido avanzando. Todavía hay un desarrollo importante y nosotros desde la asociación estamos colaborando de alguna medida en dar esos inputs en materia de finanzas sostenibles, explicando los distintos modelos que hay, y a partir de ahí es una labor de aportación técnica, y de alguna forma también es una manera de recoger distintas sugerencias, distintas aportaciones de grupos de interés dentro de la asociación. Bueno, entonces, un poco por enfocar, nosotros estamos en ese campo, nuestra aportación está ahí, llevamos 13 años trabajando sobre esto, y también entendemos que estos distintos niveles de negociación, porque esto es un proceso no únicamente público, sino que realmente hay otros grupos de interés importantes que están trabajando en ese sentido, tienen que tener su cauce, y lo que nosotros aportamos de valor es el consenso. Cuando nosotros planteamos temas concretos en materia de sostenibilidad, antes hemos conseguido ese consenso dentro de los 5 grupos, que no es fácil. Por lo tanto, y estamos hablando, consenso no es mayorías, es consenso, Son los 5 grupos, llegar a un acuerdo de qué es lo que se entiende por un tema, por el otro, en materia de finanzas sostenibles, siempre siendo muy respetuosos en los distintos enfoques que cada uno individualmente tiene. Y con esto, es un poco el poner en situación cuál va a ser la aportación mía en esta mesa. Gracias. Gracias, Francisco Javier. Bien, la segunda parte de la mesa va a consistir en conocer con mayor detalle un par de cuestiones de los distintos representantes, donde nosotros
hemos querido mostrar una diversidad de los actores que intervienen en el desarrollo de los planes de pensiones de empleo, no para dar una versión ecléptica, sino precisamente para poner de relieve que el desarrollo de la previsión social complementaria depende de una diversidad de actores para conseguir dicho objetivo. Ahora lo que nos interesaría saber es cuál es la opinión de cada uno de los ponentes en relación a las expectativas que se tiene en relación a lo que va a aportar la Ley 12/2022 y su reglamento recientemente aprobado, teniendo en cuenta que este futuro desarrollo se da en un contexto económico de claro componente inflacionista, o que, como señalaba Carlos, pues en cuanto a las condiciones socioeconómicas, la estabilidad del empleo y la recuperación salarial son dos factores que influyen directamente o pueden influir directamente en este desarrollo. Dicho eso, pues Ángel, nos interesaría saber precisamente cuáles son las expectativas, según tu criterio, que tiene la aplicación de la Ley 12/2022 y de su reglamento. Muy bien, gracias. Empezaré por decir algo bueno de la ley, porque probablemente será lo único que diga. Bueno, es que al menos, como se ha mencionado, pues se ha agitado la concienciación en cuanto a la necesidad, conveniencia de desarrollar este pilar tan importante en el mundo de las pensiones, que desde nuestra asociación venimos intentando potenciar desde hace ya más de 30 años. Pero es verdad que esta concienciación no parece que en la práctica, si uno lee un informe reciente de una consultora que menciona que el 74% de las empresas desconoce la existencia de esta ley y, por lo tanto, de estos nuevos planes simplificados. Por lo tanto, si esto se traslada, pues parece que es complicado que si desconoces este mecanismo, pues puedas negociarlo, al menos en lo que una de las dos partes se refiere. Y luego el aspecto, y por eso sería conveniente haber hecho una campaña de divulgación pública sobre estos nuevos desarrollos que echamos en falta y que esperamos que se pueda realizar con este objetivo de un mayor conocimiento por parte de la sociedad y, por supuesto, de las partes implicadas en la negociación. Y, desde luego, lo que ha sido nefasto ha sido el calendario de implementación. Si se entiende que tenía que haber habido un traslado y progresivo, que ya hemos visto que ni traslado ni progresivo, pues se debería haber acompasado en el tiempo. Y previamente lo que se tenía es que haber aprobado toda la arquitectura de los nuevos sistemas de planes simplificados, que en nuestra opinión pues tampoco añaden nada nuevo, porque con la figura de los fondos de promoción conjunta que existe ahora mismo y recuperando parcialmente esos dos incentivos, pues francamente para esto nos hubiéramos ahorrado 3 años de calendario legislativo desde que empezamos en diciembre del año 20 con una disposición adicional 40ª en la Ley de Presupuestos. Ahora estamos 2 años después. Se ha aprobado un reglamento exprés, pero todavía queda un reglamento que veremos si ve la luz en esta legislatura, donde se tienen que desarrollar aspectos muy importantes sobre temas, por ejemplo, de inversiones. Y todavía queda otra pata de todo este engranaje normativo, que son las publicaciones de los pliegos de condiciones para el concurso de gestoras y depositarios. Y esto, con la estructura que tenemos de la Ley de Contratos del Estado, pues nos va a llevar bien entrado el mes de mayo o junio. Eso más el reglamento, que todavía pues no hay un borrador ni se le espera probablemente para finales de año, con lo cual es posible incluso que, teniendo en cuenta el calendario electoral, pues ni lo tengamos en esta legislatura. Por lo tanto, un calendario, desde nuestro punto de vista, desastroso. Lo que se ha hecho ha sido crear expectativas donde quizá podamos pinchar el globo antes de haberlo inflado del todo con el segundo pilar. Y francamente creo que esto no se ha hecho bien. Y tenía que haberse establecido más incentivos. Y quiero ahora ver la parte de visión para los más que criticar lo que no se ha hecho bien y lo que se debiera hecho desde nuestro punto de vista. Pues desde luego hay cuestiones mejorables en la norma
y que desde luego pues nosotros seguiremos insistiendo en lo que creemos que debería haber sido y no ha sido. En primer lugar, hay que pivotar también el desarrollo del sistema sobre el tercer pilar. Segundo y tercer pilar no son incompatibles, ni son vasos comunicantes, son perfectamente compatibles, y no todo el mundo tiene la suerte de tener en su empresa un plan de pensiones. Por lo tanto, desarrollemos los sistemas de pensiones en el ámbito de la empresa y veamos, una vez hecho toda esta reforma legal, todas estas negociaciones de convenios de aquí a 5 años, si es necesario o no seguir incentivando y de qué manera el tercer pilar. Ambos pilares están reconocidos por la legislación europea, por la declaración del Parlamento Europeo, y por lo tanto son perfectamente legítimos y no hay que privar a unos en perjuicio de otros. En segundo lugar, deben eliminarse las restricciones que tienen los planes de pensiones de las administraciones públicas y las empresas públicas. Mal ejemplo da el Gobierno tratando de incentivar escasamente los planes en el sector privado cuando lo que es de su competencia no lo estimula. En tercer lugar, la fiscalidad sin duda es importante. En algunas alguien pues cuestiona que la fiscalidad sea un tema relevante cuando lo que tenemos que tomar es la decisión de un ahorro ilíquido para el futuro, que creo que es absolutamente relevante, y si a la gente no se le incentiva difiriendo el pago de impuestos, porque no es un beneficio fiscal, sino que es un diferimiento, pues la tendencia a consumir ahora frente al futuro pues está clara. Pero también hay otra serie de incentivos no fiscales, como se podían haber sido favorecer en la Ley de Contratos del Estado a aquellas empresas que tienen un plan de empleo a efectos de contratación, la obligación de negociar o no acordar, y algunas otras cuestiones que desde luego se han quedado en el tintero. Por lo tanto, también debería centrarse la vía en estos estímulos no fiscales. La liquidez, ya me he referido anteriormente a ella. La información sobre la pensión estimada, se ha comentado, difícilmente tendremos esa concienciación si ahorramos o no ahorramos, si diferimos, ya sea en el tercer pilar o en el segundo, o reclamamos a nuestros representantes sindicales o empresariales en el ámbito de la empresa que negocien de una manera más intensa un plan de pensiones. Si desconocemos cuál es nuestra necesidad o cuál pueden ser nuestros ingresos futuros en la parte de la pensión pública. Ahora vemos que habrá próximamente una norma para hacer esto en el sector privado, en el plan de empleo, pero sin embargo, y esto afecta escasamente a 2 millones de trabajadores, sin embargo, esta información no se facilita para 22 millones de trabajadores a la seguridad social, para los cuales esta información sobre la pensión estimada pues no se entiende que sea razonable. Y termino haciendo un apunte sobre el tema de la sostenibilidad. Se ha mencionado, y es verdad, que los fondos de pensiones son pioneros en este ámbito. Tenemos una normativa que es absolutamente transversal para todo el sector financiero y, por lo tanto, tampoco aporta nada a esta ley en la mención que se establece sobre favorecer la sostenibilidad. Y, desde luego, mal favoreceremos las inversiones sostenibles si la normativa que se ha aprobado a nivel europeo pues no es clara, concisa, sencilla y escalonada, porque cuando hay normas que entren en vigor y no se ha hecho el desarrollo pertinente, lo que podemos tener es un efecto de desconcierto tanto de los supervisores como de los operadores y, por supuesto, de los clientes. Lo que hoy puede ser un fondo sostenible, mañana no lo es. Por lo tanto, estas velocidades, el meterla directa cuando todavía no hemos empezado a arrancar el coche, creo que hacemos un flaco favor a los objetivos de sostenibilidad que todos apoyamos y que desde luego deseamos. Gracias, Ángel. Ariana, desde la óptica de PIMEC, ¿cuál es la incidencia que prevéis que pueda tener esta ley y su reglamento?
Gracias, Jordi. Me gustaría coger una de las aportaciones que muy bien hacía Ángel y me gustaría poner en relieve en la jornada de hoy que por parte de PYMEC vamos a llevar a cabo una campaña de difusión, formación y capacitación tanto a empresas como a sujetos negociadores sobre planes de pensiones de ocupación, de empleo, entonces para dar a conocer toda la situación. Lamentablemente, y respondiendo a la pregunta que nos formulabas, nosotros consideramos que tendrá una incidencia reducida y lo vuelvo a llevar al terreno que nos afecta como patronal en el ámbito de la negociación colectiva. Nosotros creemos que este impulso a los planes de pensiones debería ir acompañado de solucionar otros problemas que afectan directamente a ellos y de los que he tenido ocasión de comentar en la primera de mis intervenciones. Ya hemos destacado que las MIPYMES tienen muchas dificultades de acceso a espacios de negociación colectiva sectorial, por lo que debemos tener en cuenta que las micro, pequeñas y medianas empresas difícilmente podrán llegar a pactar o a fijar unas condiciones que para ellas sean razonables y viables en el seno de la empresa. Me gustaría destacar otra de las cuestiones que hacía una pincelada en la primera de mis intervenciones, y es que estamos en un contexto muy cambiante del mercado de trabajo, de las dinámicas de trabajo, de las relaciones laborales, de la morfología de los sectores que existen en nuestro mercado laboral. La negociación colectiva, a día de hoy, consideramos que no se adecúa a las nuevas realidades de trabajo o a los nuevos sectores que van apareciendo. Y me gustaría poner un ejemplo sobre la mesa. Pongo esto, pero podría poner muchos otros. El convenio colectivo sectorial del comercio del metal. Hablamos de un convenio colectivo sectorial que aplica, y leo textualmente, a las empresas cuya actividad principal consista en venta, comercialización o distribución de toda clase de productos que contengan total o parcialmente materiales metálicos. Si os fijáis, en este mismo convenio se aglutinan una variedad infinita tanto de actividades, como podría ser la venta, la comercialización o la distribución, simplemente porque el material contenga total o parcialmente materiales mecánicos. Vemos cómo esto supone que tenemos un escenario de negociación colectiva muy poco segmentado, y para nosotros esto supone un error porque supone la dificultad de adaptar las condiciones laborales a las realidades de las empresas, ¿no? Por tanto, como decíamos, que los espacios de negociación colectiva se adapten a las realidades concretas, para nosotros sería un aspecto clave para el desarrollo de la previsión social complementaria y para este impulso. Y como decía, consideramos que deben abordarse otras de las problemáticas para que pueda tener realmente un efecto. Gracias, Ariadna. Bien, Jorge, y desde la óptica de una entidad gestora, ¿cuál es la incidencia que prevéis que tenga la ley? Pues mira, como Ángel ya lo ha explicado muy extensamente, me voy a centrar en dos aspectos que son los que creemos que vamos a tener algo que decir. Ángel ha comentado, entre otras muchas cosas, la parte del desarrollo legislativo en la parte de inversiones. Mirar nuestra experiencia como gestora, y en la primera parte de la mesa se hablaba de esos 4.000 millones de euros que no han podido entrar en planes de pensiones individuales y que en principio se tenía pensado que fueran al segundo pilar y en la parte proporcional que la normativa nos deja, por supuesto, y que no ha sido así. Y nosotros la experiencia que tenemos es que no ha sido así en la mayor parte de fondos de pensiones en los cuales los partícipes no estaban viendo una rentabilidad de sus aportaciones. En aquellos planes de pensiones en los cuales han visto una rentabilidad importante de sus aportaciones en comparación con los demás, sí que hemos visto que hay un traspase y que las personas están aportando lo que no podían aportar en el sistema individual en estos pocos meses de la campaña que llevamos de pensiones de Navidad, que ya sabéis que nos enfocamos dentro de banca, nos enfocamos sobre todo a la campaña de pensiones. Bueno, pues en ese aspecto, las empresas que consiguen tener un plan de pensiones, un fondo de pensiones que obtiene rentabilidad, han empezado a realizar sus aportaciones voluntarias. Las personas que no podían aportar en el tercer pilar
por tema legislativo, lo han empezado a hacer con mayor profusión que las que no lo tienen. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no solamente la credibilidad que nos estaba diciendo Ariadna, la formación, sino además instrumentos que nos permitan dar mayor rentabilidad a largo plazo y de esta forma poder conseguir que no solamente tengamos la posibilidad, sino que sea creíble y vayamos demostrando en el tiempo que vamos consiguiendo los objetivos de largo plazo. Perfecto, Jorge. Carlos, sí. Quieras. Bueno, 4 o 5 ideas. No tanto de lo que va a pasar, porque lo de la bola de cristal veremos, sino de lo que creo que debe pasar, ¿no? En primer lugar, creo que tiene que haber una respuesta adecuada en comportamientos. Voy a poner 2 ejemplos. Uno, necesitamos que se habilite presupuestariamente las posibilidades de aportación en las administraciones públicas, pero necesitamos algo más. Como hoy hay aquí mucha gente y alguna relacionada con alguna de las cuestiones que planteamos, yo antes he citado el asunto del convenio de la construcción. Cuando se pone en marcha un sistema complementario de pensiones, no puede haber aportación, contribución empresarial cero. No es compatible con un sistema de empleo. Acabamos de modificar el principio de no discriminación y, por tanto, el principio de no discriminación ahora significa que cualquier persona con un mes de antigüedad en la empresa tiene derecho a pertenecer al sistema complementario de pensiones. Pero todos sabemos que la diferenciación de aportaciones puede existir. Ha de ser pactada en el ámbito de la negociación colectiva, pero puede existir. No tiene sentido poner en marcha sistemas complementarios de pensiones con aportación cero. No lo tiene la Administración pública, no lo tiene que una parte del sector de la construcción pudiera no tener aportaciones porque operase mecanismo de absorción y compensación, no lo tiene que aquellos planes de pensiones en vigor hoy, que tienen que adaptarse a la ley y permitir que entren trabajadores y trabajadoras con un mes de antigüedad y, por tanto, con menos de 2 años, no habiliten contribuciones empresariales. Es decir, que además de esperar qué nos va a dar la ley, lo que tenemos que ver también es qué tenemos que hacer en cada uno de los ámbitos o en los sectores, ¿no? Yo alguna referencia he tenido ya con convenios concretos y hay que extenderlo, porque si no extiendes la previsión social complementaria al conjunto de personas de un sistema de empleo, pues entonces acabas generando un sistema que no es de empleo. Podríamos decir lo mismo del cuadrito que nos han colocado en la ley, en donde resulta que cuanto menos dinero ganas, más puedes poner tú como aportaciones voluntarias al sistema complementario de pensiones. Es decir, si ganas mucho dinero no puedes poner más que lo que te ponga la empresa, pero si ganas poco puedes poner hasta 2 veces y media. Dices, sí, hombre, gano poco y voy a poner 2 veces y media lo que me ponga la empresa. Bueno, es que hay cosas que a veces son ejercicios puros de voluntarismo. Estoy de acuerdo en la propuesta de eliminación de la liquidez. No es un problema en el segundo pilar, no es un problema en el sistema de empleo, pero puede serlo. Y en algún caso ya hemos visto movimientos en algunos planes de empleo al respecto. Creo que la liquidez nunca debió de plantearse, creo que es incompatible con la función social que queremos que cumpla la previsión social complementaria, pero creo que hay que dar un paso más. Además de eliminar la liquidez, creo que tenemos, y aquí hay representantes del mutualismo que conocen bien de lo que voy a hablar ahora, tenemos que plantearnos que el ahorro previsión a largo plazo y líquido no tiene sentido que tenga una valoración diaria a precios de mercado de su cartera de inversión. Y, por tanto, pues en los próximos meses tenemos que abordar si esa posibilidad de valoración a vencimiento de una parte de los activos con control público, con supervisión, no nos pueden dar una mayor estabilidad en la cartera de inversión y poder invertir en horizontes más adecuados con los plazos en los que se tienen que abonar las prestaciones. Creemos que la revisión financiera actuarial, en la que se ha producido algún avance también en la norma, se tiene que desarrollar, tiene que ser una herramienta fundamental para las comisiones de control de los planes y fondos de pensiones de empleo. Pero es una herramienta que tiene que reducir sus costes. Y para reducir sus costes, haciendo revisiones financiero-actuariales de verdad, que sean verdaderamente herramientas útiles y no meras fabricaciones de costes, necesitamos que tengan una visión prospectiva y no solo retrospectiva. Necesitamos que tengan una periodicidad mayor y para reducir los costes lo mejor que podemos hacer, algo apunta ya la ley en ese sentido, es hacerla por fondos y no por planes. Habrá que preservar siempre que algún plan pueda querer hacerla, pero nos parece que esa es una herramienta que para el control de las comisiones de control de los planes de pensiones y la supervisión es importante también y creemos que es algo que se debería plantear.
Y luego, aunque seguramente Javier lo va a plantear también, a ver, para nosotros la inversión socialmente responsable no es para nadie aquí, no digo que para nadie de esta mesa lo sea, que seguro que no lo es. No es un asunto estético. Para nosotros, el capital de los trabajadores se tiene que invertir con criterios no solo de rentabilidad, sino con criterios también de influencia social. Para nosotros es una línea de actuación, de acción sindical adicional. Y, por tanto, el activismo accionarial, el engagement, la exclusión, inclusión, los criterios de inversión para los mejores en determinada actividad, el actuar en la descarbonización de la economía, todo ese tipo de cuestiones son elementos que queremos incorporar de manera clara. El consenso, lo reflejaba muy bien Javier, que nuestra participación en SpainShift es un mecanismo de avance, pero nosotros hacemos el trabajo del consenso y el trabajo de tirar e impulsar el carro, aunque sea de manera en solitario también, ¿no? Tenemos campañas, ahora mismo llevamos ya varios años con Amazon muy entretenidos, o con la presencia y el respeto a derechos humanos y derechos laborales en todo el mundo. Ya hace años que estuvimos haciendo campañas en relación con este Mundial que estamos viendo ahora de fútbol y con la cantidad de gente que ha fallecido y la vulneración de derechos de los trabajadores precisamente en esas inversiones, con empresas españolas construyendo allí, E hicimos también actuaciones de cara a esas empresas españolas. El asunto de la inversión socialmente responsable es un asunto fundamental que tiene que impulsar también y tiene que desarrollarse. En ese sentido, los avances que ha habido en la ley se tienen que extender al conjunto del sistema. La imposibilidad, la dificultad de invertir en empresas con sedes en paraísos fiscales, que estén eludiendo obligaciones fiscales, que no cumplan con los criterios BEPS de la OCDE, son multitud de elementos donde hay que incidir también para mejorar la actuación en los mercados y la actuación del conjunto de la sociedad al respecto. Y por último, y ya termino con ello, tendría alguna cosa más, pero lo voy a dejar aquí. En el año 2011 llegamos a un acuerdo de pensiones que ahora es complementado por este del año 21 y se habló de previsión social complementaria. Y una de las cosas que se incorporaron a la Ley 27/2011 era la necesidad de que las personas tuvieran una información homogénea de los sistemas públicos y privados de previsión social complementaria, sistema de seguridad social y sistemas complementarios. En el año 2014, en el otoño del 2014, acordamos con las organizaciones empresariales un texto de Real Decreto que regulaba que las gestoras de fondos de pensiones, las compañías aseguradoras dieran una información en términos de renta vitalicia con una base técnica muy concreta, comparable, por tanto, a la información de seguridad social. Aquello, pese a estar redactado el Real Decreto, no fue aprobado. No fue aprobado porque a alguien le pareció en el Palacio de la Moncloa que era un momento inconveniente el que se viera esa información a los mayores de 50 años cuando había unas elecciones municipales unos meses después. Hoy hay obligaciones de información de la Seguridad Social que lo hace en su portal, de los sistemas complementarios que tienen obligación también para hacerlo, pero no dan información homogénea. Necesitamos información homogénea. No se puede hablar de cultura financiera y de mejorar el nivel de información de la sociedad si no se da una información homogénea de lo que sirve para el resultado que se va a obtener con las cotizaciones que uno tiene y la pensión pública que le regula la ley y con los que van a poder acceder en los sistemas complementarios de pensiones. Hay algunas cosas más, pero creo que estas 5 serían retos a plantear a corto plazo y muy especialmente en el marco de la nueva regulación del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones que se anuncia para la primavera. Gracias, Carlos. Francisco Javier. Sí, bueno, yo quería mencionar, subrayar cosas que se han dicho aquí, ¿no? Por un lado, la parte del marco regulatorio de las finanzas sostenibles es cierto que se está conformando ahora y que además hay una batería normativa que es compleja y tal es así que pues el reporting corporativo que tienen que facilitar las empresas que modifica la información no financiera, pues la aprobación fue el jueves pasado, el día 17. Justo en la modificación de esa normativa se aclaran aspectos de la información
que los intermediarios financieros tienen que dar en materia de sostenibilidad, el famoso SFDR, también se modifican allí y poco a poco pues, se va configurando, y es cierto que hay una celeridad enorme y que bueno, de alguna manera eso genera una cierta inseguridad. Esto es en términos generales, no únicamente con efecto para los planes de pensiones de empleo, pero sí que es cierto que, siendo los inversores institucionales de referencia los planes de pensiones de empleo, son los que de alguna manera lo van a sufrir, entre comillas. Por lo tanto, sí que es bueno, y en ese sentido, ir avanzando paso a paso, porque es verdad que toda la normativa, la parte de la taxonomía, que son 6 puntos, solo se han desarrollado 2. La parte de la taxonomía social está pendiente de desarrollar, también es muy importante. Por lo tanto, hay muchísimo trabajo en materia de finanzas sostenibles y, desde luego, quienes van a estar un poco poniendo en práctica y testando, además, ese carácter normativo, si está fino o no está fino, pues va a ir muy de la mano de los planes de pensiones de empleo. Por lo tanto, esa es una realidad. Por otro lado, y ahí mencionaba Carlos, bueno, el papel que están teniendo los sindicatos. Evidentemente, tiene que ser así. Las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo que representan a los trabajadores con los sindicatos allí tienen que estar poniendo ese input de aproximación a objetivos sociales, y tienen que estar muy en línea con las finanzas sostenibles, como no podía ser de otra manera. Y es cierto que de alguna forma, donde me lleva mi memoria es a cuando esto en la asociación empezó a funcionar hace 12 años, 12, 13 años, ¿no? Bien, es lógico que en este momento, además, vamos incorporando pues, nuevos temas, como puede ser pues toda la parte de datos del CWC, el Comité Mundial del Capital de los Trabajadores, el CSI, la Confederación Sindical Internacional, el Institutional Investor Group on Climate, pero también toda la parte de stewardship, los signatarios de los PRI. Dentro de 2 semanas es aquí el Congreso Mundial de PRI. Por lo tanto, todos los componentes clave de la inversión sostenible están configurando esto, no solo la parte normativa, sino también los actores del mercado, todos los grupos de interés. Y bueno, pues los planes de pensiones de empleo, claramente en el marco regulatorio de la modificación de la nueva ley, van recogiendo todo esto, pero es cierto que todavía queda por desarrollar muchísimo. Y que, lógicamente, nosotros coincidimos totalmente en que la nueva normativa puede ser un referente de arrastre para los planes de pensiones de empleo en general, y que, bueno, pues de alguna forma eso represente mucho más de lo que está representando ahora, que no nos engañemos. El Pilar 2 en España pues es chiquitito, si comparamos con el Pilar 2 en otros modelos internacionales, pero bueno, la vocación está ahí, en tener una mayor representatividad. Yo creo que es fundamental ahí. Con la tasa de reposición del 70 y pico, tenemos que ir a niveles intermedios, tenemos que completar con la parte del Pilar 2 y el Pilar 3, porque coincido también en que ahí no necesariamente tiene que haber un trasvase de uno y otro. Todos son complementarios, pero bueno, sin olvidar la parte pública, que es la sustancial, ¿no? Gracias, Francisco Javier. Estamos llegando al final de esta mesa. En fin, nos quedan algunos minutos en los cuales voy a pedir el último mensaje, conciso y concreto. En fin, pero quisiera señalar, a raíz de diversas intervenciones, 3 ideas que yo creo son importantes. La primera es el incumplimiento sistemático de los plazos a la hora de llevar a cabo compromisos. Por ejemplo, en la ley del 2011 que hacía referencia a Carlos, había el compromiso de que en 6 meses desde la publicación de la ley, que fue en agosto del 2011, se publicaría un estudio para
sobre el desarrollo de la previsión social complementaria en España. Bueno, 6 meses desde agosto era en febrero del 2012, se vieron algún borrador que otro, pero en fin, no. O el compromiso de implantar en España lo que se conoce como la Carta Naranja, y ya lo han señalado los ponentes en esta mesa, pues es otra cuestión no concreta. Y por último quisiera señalar la inestabilidad, la inseguridad jurídica. O sea, en 35 años ha habido 25 cambios relevantes. Por ejemplo, la segregación o la inclusión de los límites fiscales, que pillaron a mitad de baile alguno que otro acuerdos de exteriorización. Hubo otras cuestiones, que cambios en la fiscalidad, etcétera, 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 donde en un diferimiento de los compromisos, la inestabilidad legislativa, pues digamos, es poco incentivo para desarrollarlo mediante acuerdos. Dicho eso, pues creo que si somos capaces en un minuto de sintetizar el último mensaje, agradecería pues la última idea por parte de los ponentes. Ángel. Bueno, voy a utilizar solo medio. 3 puntos. Información sobre pensión estimada ya, no liquidez a 2025 ya, impulso de los planes individuales ya. Es eficiencia y eficacia máxima. Gracias, Ángel. Ariadna. Gracias. Yo también voy a ser breve. Como cuestión clave sí que me gustaría destacar que necesariamente debemos abrirlo a mecanismos flexibles y abiertos de negociación colectiva en los que puedan estar y en espacios en que puedan estar presentes las MIPYMES, y deberíamos poder desarrollar desde el punto de vista competencial de las comunidades autónomas. Es decir, deberíamos poder aprovechar el marco competencial que ya tienen las comunidades autónomas para su desarrollo e impulso. Y no por ello menos importante, la última de las cuestiones que me gustaría destacar es la importancia de que los espacios de negociación colectiva respondan a las realidades de los sectores para poder impulsar los planes de pensiones. Perfecto, Ariana, gracias. Jorge. Bueno, como ha comentado Carlos, todo este desarrollo es muy lento, pero tengo que deciros que todos aquellos que se han ido adaptando a estos cambios que están por venir, y todos los que estamos aquí conocemos, y Francisco Javier nos lo ha estado comentando, el tema de inversión socialmente responsable, todos los fondos de pensiones que empezaron a adoptar hace unos años, con tiempo, pero sin prisa, pero sin pausa, criterios de inversión socialmente responsable, han conseguido tener una mejor rentabilidad. Eso es una realidad y creemos que vamos a seguir en esa línea. Y además, el hecho de poder tener nuevas herramientas para poder realizar las inversiones, para poder dotar a nuestros partícipes de mejor rentabilidad, no solamente esta, sino además otras como lo que es la implementación y desarrollo de un ciclo de vida, que a lo mejor pueda ser no con 2 carteras, sino con 3, también nos ayudaría para poder obtener mejores objetivos, no solamente de rentabilidad, sino además de concienciación, porque estamos utilizando todo el engagement que nosotros podemos a la hora de hablar con las empresas y que las acciones de todos nuestros partícipes tengan una consecuencia lógica en todo lo que es el desarrollo del comportamiento de estas empresas, no solamente ante la sociedad y el medio ambiente, sino también como su gobernanza, que es lo más importante que tenemos que conseguir que desarrollen. Y creo que lo estamos consiguiendo apoyados por muchas instituciones que lo están desarrollando. Por mi parte, serían eso. Gracias, Jorge. Carlos, el último mensaje por hoy. Bueno, no, creo que algunos están bien tirados, ¿no? Creo que no hay que perder los nervios con este asunto. Lo peor que nos ha ocurrido en las últimas décadas es la permanente improvisación legislativa de la que tú hablabas antes. El estar permanentemente probando con cambios que finalmente no se concretaban en nada. Creo que hay que tener un modelo en la cabeza. La reciente reforma en algunas cosas lo tiene y en otras creo que no. Las cuestiones que planteaba antes me parece que irían en esa dirección, porque es verdad que hay cosas que requieren tiempo. El desarrollo de la previsión social complementaria, especialmente en el segundo pilar, requiere tiempo, requiere estabilidad en el empleo y mejores niveles salariales.
Y el avance en materias como la inversión socialmente responsable también. Hace 20 años empezábamos a hablar de estas cosas. Y hoy tenemos normativa europea en cierres, taxonomía social, taxonomía medioambiental, obligaciones de información, IORP, un montón de cosas más, y seguirán avanzando. Por tanto, no perder los nervios, no dejar de actuar y conseguir que esto tenga un modelo, que es lo que creo que a veces ha carecido. Gracias, Carlos. Y por último, Francisco Javier. Sí, muy brevemente, yo quería hacer mención un poco a un tema claro, el círculo virtuoso. En definitiva, los planes de pensiones de empleo y los flujos de ahorro que se dirigen hacia la sociedad otra vez con criterios de sostenibilidad, entre otras cosas, aparte de los impactos medioambientales y la apuesta ya desde el Acuerdo de París, yo creo que hay un elemento social fundamental, no le quito casi el protagonismo a Carlos en ese sentido, que es la creación de empleo. Es que estamos en un país donde tenemos la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea. Estamos duplicando la tasa de desempleo y en la parte juvenil igual, estamos duplicándola. Entonces, en ese contexto es donde estamos hablando de los planes de pensiones de empleo y en el que estamos hablando del segundo pilar y de la reforma de la ley. Entonces, claro, no nos olvidemos de eso y que bueno, lo del círculo es que los flujos de capital que van entrando y que de alguna manera a largo plazo pueden canalizarse a través de los planes de pensiones de empleo, tienen que ir retornando otra vez al mismo origen que es el trabajador y el ciudadano, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias en primer lugar a los ponentes que han estado, en fin, meticulosos no solamente en cuanto al contenido de sus intervenciones, sino en cuanto a la gestión del tiempo, que nos ha permitido acabar en tiempo y hora. Y gracias a todos vosotros y esperemos que el debate continúe para el bien del desarrollo de la previsión social complementaria. Muchas gracias.